Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este módulo 4 sobre redes, arquitectura y virtualización, en el cual trataremos el tema de la Darknet Tor. Mi nombre es Francisco Jesús Rodríguez y seré el ponente que dará esta charla. Primeramente, un poquito sobre mí. Soy antiguo miembro del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, del INCIBE, en el cual estuve trabajando durante 5 años en lo que se llamaba el Departamento contra la lucha contra el ciberdelito y el cibercrimen. Actualmente soy miembro del Departamento de Ciberseguridad de ITQ-LATAM en Chile, dando soporte a ministerios públicos, a bancas, a retail y al sector energético. Soy formador de Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cyberwall el año anterior y este año en Cyberwall Academy. También he formado a Cuerpo y Fuerzas de Seguridad y miembros de la OEA en el evento de Summer Bootcamp de INCIBE. Actualmente también soy profesor del máster de ciberinteligencia del campo de ciberseguridad. He sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Y bueno, si queréis saber un poquito más sobre mí, pues ahí os dejo mi página de LinkedIn. Como he dicho antes, no es el primer año en el que participo en este evento, sino que el año pasado también participé en la Escuela de Policía de Ávila, pero como bien todos sabéis, este año, debido a la contingencia COVID, pues esto no es posible. El año pasado tuve la gran suerte de exponer junto a Manuel Guerra, tanto en una ponencia como en un taller, también orientado a temas de redes anónimas y concretamente de la Rector. Este conocimiento sobre la Rector me ha llevado a exponer en otro tipo de congresos, como congresos del CCNCER o congresos como el CiberCan, como el CiberWorld que estamos ahora mismo, e incluso en otros congresos de fuera, tanto en Colombia como en Argentina. Es justo agradecer y felicitar sobre todo a Carlos Loureiro y a Nevado, a Casimiro Nevado, por esta gran oportunidad que me brindan otro año más, y es justo felicitarlos por ese premio a la pericia tecnológica 2020 como reconocimiento, como pone ahí, a proyectos o iniciativas que hayan producido un gran impacto en el mundo de la ciberseguridad en este último año, y creo que Cyberworld pues cumple perfectamente esa finalidad, ¿no? Con los casi 40.000 alumnos o 40.000 alumnos que tenemos en esta formación. Así que enhorabuena a todos vosotros, a Policía Nacional, por este gran evento. Y bueno, ya directamente comenzamos un poco con el tema que nos ha traído hasta aquí, concretamente con la Darknet, ¿no? Ahí hago una representación, siempre me gusta hacer esta representación de lo que es la web convencional, la que todos usamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro ocio. Y después, por otro lado, lo que es la Internet oscura, la llamada Dark Web o la llamada Darknet, bien, en la cual, pues muchas veces, por desgracia, se relaciona directamente con todo tipo de ciberdelitos que creo que todos a día de hoy conocemos. Pero pensar esto es un pequeño error, porque desgraciadamente los ciberdelitos no solo ocurren en estas darknet, en redes como Tor, otras redes como Freenet, o otras redes como Zeronet o I2P, sino que también ocurre en otro tipo de aplicaciones que en muchos casos todos conocemos, ¿no? Aplicaciones o plataformas, por ejemplo, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, aplicaciones como Instagram, Snapchat. Lo que quiero decir que al final la tecnología, será buena o mala, depende del uso que se le dé, y por desgracia muchas veces este tipo de plataformas, este tipo de aplicaciones, pues también se usan para hacer el mal, al igual que también ocurre en redes anónimas como Tor. Empezamos definiendo una serie de conceptos que muchas veces se suelen confundir, sobre todo cuando hablamos de temas de Deep Web o temas de Dark Web. Ahí tenemos algunos conceptos como el Surface Web, Deep Web, Dark Web o las llamadas Darknet. Ahora vamos a ver cada uno de ellos qué es realmente. En este gráfico podemos ver todos estos términos aglutinados aquí. Bien, por un lado tenemos la llamada Surface Web, es todo aquel contenido que es indexado por los buscadores, ¿vale? Buscadores tan conocidos como Google o DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Startpage y otros menos conocidos, pero que también indexan este tipo de información.
para acceder a esta información directamente a través de su dominio o de su propia dirección IP. Por otro lado, tenemos la llamada Deep Web, la cual, por desgracia, muchas veces se relaciona de forma directa con actividad criminal y no tiene por qué ser realmente así. Con respecto a la Deep Web, tenemos esto. Es aquel contenido que no está indexado por los motores de búsqueda, pero sin embargo sí es accesible. Pueden ser páginas web que sean dinámicas, aquella información que tenemos en nuestras redes corporativas, en nuestra intranet, también se puede considerar parte de esta Deep Web. Aquellas páginas que están bloqueadas, ya sean por captcha, por no caché, por robot.txt. También aquellas páginas web con control de acceso, por ejemplo, el contenido de nuestras cuentas de correo corporativas, para la cual, para acceder a ese contenido, hace falta nuestras credenciales, nuestro usuario y nuestra contraseña. También tenemos aquellos sitios con nombre de dominio no controlados por la IANA, como pueden ser aquellos que hacen referencia a OpenNIC, a Emercoin, a Namecoin, para lo cual, para acceder a este tipo de dominio, hace falta pues hacer una serie de configuraciones alternativas para poder acceder a ellos. También tenemos los sitios que no están linkados o enlazados, aquellos documentos que son con contenidos no indexables y, por último, aquellos contenidos que no son accesibles con los criterios de búsqueda tradicionales. Todo esto es lo que realmente compone la parte de la Deep Web, ¿bien? Pero después, por otra parte, tenemos la Dark Web. La Dark Web es aquel contenido que no está indexado por los buscadores y que además para acceder a ello hace falta pues un cliente concreto. En este caso, si hablamos de las Darknet, ahí tenemos representadas lo que es Seronet, lo que es Freenet, lo que es la Rector, lo que es la red I2P. Para acceder a este contenido web de las Darknet hace falta pues el cliente específico de cada una de las redes. Bien, para acceder a la Rector, que es la que nos trae aquí, pues usamos normalmente Tor Browser. También digo que esto no se cumple siempre así con la Rector, sino que así existen otras formas alternativas de acceder a ese contenido web, ya sea a través de plataformas Tor2Web, por ejemplo, o incluso se puede dar el caso de que una mala configuración también nos pueda permitir acceder a este contenido que supuestamente está dentro de esta Dark Web. Bien, como digo, al final esa Dark Web es el contenido web que está dentro de las Darknet. También hace referencia que aunque muchas veces creemos que solo el contenido web, esto no es así. En el caso de la Rector, podemos acceder a contenido en el cual se usan otro tipo de protocolos, por ejemplo, protocolo FTP, protocolo SSH, protocolo IRC. Al final, cualquier protocolo que vaya sobre TCP, ¿de acuerdo? Si hablamos un poco de lo que es el propio tamaño de la Surface Web, tenemos páginas como esta, la página de worldwidewebsite.com, en la cual en sus estadísticas de hace unos días, del 28 de agosto, nos dice que según ellos tienen un contenido total de 5,78 billones de páginas. Este número va a variar dependiendo de la página que usemos para sacar este tipo de estadísticas. Con respecto a la Dark Web, mucho se habla, sobre todo del contenido que contienen este tipo. En el caso de la Rector, dentro de la página de Tor Metrics, podemos ver estadísticas como esta. Aquí os muestro la gráfica de los dominios Onion que han existido desde el principio de año hasta el día de hoy. Podéis ver bien en la gráfica el crecimiento, sobre todo de dominios Onion, que se ha producido durante lo que es la propia pandemia del COVID. Que no solo lo ha duplicado, como podéis ver ahí, el crecimiento ha sido bastante alto. Esta al final es la fuente más fiable que tenemos para saber realmente cuántos dominios Onion existen, pero hay que tener en cuenta que esta gráfica no nos muestra realmente los servicios que están desplegados en la de Rector, porque un dominio .onion puede tener en sí un servicio o puede tener varios, pero sin embargo ese número de servicios pues no lo podemos obtener. Aquí tenemos otra gráfica que nos muestra un poco, nos compara lo que es un dominio de la Rector, un .onion,
con respecto, comparándolo con la llamada clear web, ¿bien? Un poco para ver un poco el tamaño. Mucho se ha hablado, y ya lo sabéis, del tema del típico iceberg, que como comprenderéis no lo voy a poner en esta presentación, ¿bien? Para mí esta gráfica es mucho más acertada, ¿no? Un poco lo que es la comparativa de esos dominios.onion, de esos servicios comparados con la clear web, ¿vale? Para que vean un poco la comparativa del propio tamaño. Aquí tenemos una serie de las Darknet, aunque ya la hemos nombrado antes. La Rector, aunque es la más extendida y la más conocida, no es la única, sino que tenemos otras como Zeronet, Freenet o la red I2P. Normalmente, siempre que salen noticias sobre la red Tor, siempre aparecen noticias de este tipo, ¿no? Tor como una puerta al inframundo digital, de abuso y otros delitos, o Tor como la Internet de los malos. Muchas veces es complicado encontrar artículos que realmente hagan referencia a la finalidad con la que se creó la red Tor. Y evidentemente no fue para que los cibercriminales camparan a sus anchas, pero por desgracia normalmente cuando se hace referencia a la red Tor siempre va relacionado con actividad delictiva. Bien, la parte positiva de la red Tor, o para la que fue creada, fue para proporcionar privacidad y anonimato a aquellos usuarios que lo necesitaran, ya fueran disidentes políticos, activistas por los derechos humanos, periodistas, confidentes o simplemente cualquier persona preocupada por su privacidad y anonimato. El uso en sí de la red Tor pues no es un delito. Sin embargo, los cibercriminales, haciendo uso de esta privacidad y este anonimato que proporciona la red Tor, pues por desgracia, y es bien sabido, que la están usando para la realización de actividades criminales. Usan la propia infraestructura de la red Tor para dificultar la autoría del delito. Y también usan los propios servicios ocultos, los llamados hidden service, para dificultar el origen de la propia actividad delictiva, porque a diferencia de lo que es en la Internet convencional, la dirección IP pues queda oculta y a priori no se puede obtener esa dirección IP. Aquí tenemos un poco la cronología de las Darknet. La primera de ellas fue la red Freenet, ¿no? que comenzó a hostear contenido estático a partir del año 2000. Le continúa la red Tor, ¿vale? que fue desarrollada por el Laboratorio de Investigación de Estados Unidos, ¿no? Naval de Estados Unidos. Después tenemos lo que es la red I2P a partir del año 2003. Bien. Es muy importante, con esto que hemos explicado, no confundir lo que es el término Deep Web con el término Dark Web, con lo que es el término Darknet. Hemos visto que tenemos diferentes Darknet para la cual hay que usar pues, su cliente correspondiente, y tenemos ese contenido web que está dentro de cada una de ellas. Pero como bien hemos dicho, el contenido web no es el único que está almacenado en este tipo de redes. Y por supuesto también lo hemos dicho antes, aunque muchas veces en los medios de comunicación veamos directamente esa relación de Deep Web con actividad delictiva, la realidad es que no son sinónimos. Bien, hay si bien es cierto, dentro de las Darknet se realizan muchos tipos diferentes de ciberdelitos, pero no debemos relacionar directamente lo que es el término Deep Web con el término actividad delictiva. Y aquí otro ejemplo, también referente a Deep Web, que también siempre nos hace pensar que en la Deep Web ocurre todo tipo de actividad criminal. Deep Web con la red oscura del cibercrimen o los peligros de la Deep Web, desde ciberestafa hasta pedófilos y sicarios profesionales. Como veis, esto es algo que creo que no va a cambiar, ¿no? Se seguirá relacionando directamente la Deep Web con actividad delictiva. Y bueno, esto un poco lo he puesto a tono de broma, ¿no? Muchas veces sabéis que, bueno, cuando se pone sobre todo el tema del iceberg, pues bueno, tenemos ahí cosas como la Mariana Web o fábulas varias, ¿no? Evidentemente no vamos a gastar tiempo aquí en hablar de esos temas.
Directamente vamos a pasar ahora a la parte práctica. Bien, en esta parte práctica primero vamos a ver un poco esa gráfica del tamaño de Surface Web que nos proporciona la página de World Web Site. Después veremos el tamaño de la Rector, realmente referenciada a temas de Onion, echándole un vistazo a las métricas de Tor. Y después haremos una descarga del cliente del Tor, lo que es el Tor Browser, lo instalaremos también desde consola y veremos otra alternativa para descargar el propio cliente de la Rector. A continuación vamos a comparar un poco lo que es el tamaño de esta Surface Web con estadísticas que nos proporcionan páginas como worldwidewebsite.com y datos referentes al tamaño de la Rector, referente a dominios.onion, que nos proporciona el propio Tor Project mediante lo que son sus propias métricas. Aquí tenemos la web de worldwidewebsite.com, en la cual a día de hoy, sábado 5 de septiembre, ellos estiman que el contenido que tienen indexado es 5,61 billones de páginas. Bien, ese es el tamaño que según ellos tiene a día de hoy la llamada www. Bien, no solo tenemos este total, sino también tenemos con respecto a Google y también tenemos la misma información con respecto a Bing. A día de hoy, pues ellos están usando la información proporcionada tanto por uno como por otro. Con respecto al tamaño, muchas veces discutido, de las Darknet, en este caso de la Rector, como he dicho, lo podemos obtener directamente de la página de TorMetrics en metrics.torproject.org. En este caso nos vamos a esta página web y en la parte de Onion Service podemos obtener esta información. Bien, nos metemos aquí y aquí lo tenemos. Bien, cosa importante que tenéis que tener en cuenta. En Tor hay dos versiones diferentes, la V2 y V3. En este caso, aquí solo hace referencia a las direcciones Onion versión 2. Bien, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque todas las que estén con versión 3 directamente pues no van a aparecer en este tipo de gráfico. Si queremos obtener el gráfico que hemos visto antes en la presentación, directamente nos vamos aquí a las fechas y podemos poner desde la fecha del 1 de enero hasta el día de hoy. Solo tenemos que actualizar el gráfico y aquí lo vemos. Bien, como hemos dicho antes, podéis ver claramente el crecimiento que ha ocurrido sobre todo durante lo que es la pandemia del COVID. Bien, aquí lo tenéis bien representado. Vuelvo a repetir lo de antes. Esto hace referencia a dominios.onion, pero no a los servicios que hay. Bien, como bien he dicho antes, cada Onion puede tener desplegado pues varios servicios. Y sin embargo, el total de esos servicios, pues no tenemos forma realmente de identificar cuántos servicios hay desplegados dentro de la Rector. Bien. El siguiente punto es descargar el cliente de Tor. Tenemos varias alternativas. La primera de ellas es de la propia página del proyecto. Bien, caemos aquí en www.torproject.org. Directamente nos vamos a descargar y aquí tenemos las diferentes alternativas, ya sea para Windows, para Mac, para Linux o incluso para Android. Y también podemos descargarnos incluso el código fuente por si quisiéramos compilar la última versión que tienen disponible. Bien. Además de esta página, existe otra alternativa para descargar, otra alternativa web que es esta, ¿vale? tor.eff.org, ¿bien? En la cual este organismo pues también nos hace un clon de la propia página por si en algún caso tuviéramos problemas cargarlo de la página oficial. Bien, como hemos visto en Tor Project y en eff.org. Pero también tenemos otra alternativa y es que lo podemos instalar directamente desde consola o incluso se puede dar el caso, como me pasa a mí, esto es una distribución Parrot. En Parrot también lo tenemos aquí directamente en internet, ya no viene por defecto con el Tor Browser instalado. Bien, con lo cual pues no nos tenemos ni siquiera que preocupar de descargarlo. Pero, como digo, también lo podríamos usar desde la propia terminal. Es tan sencillo como hacer una apt-get install Tor, ¿vale? Directamente con esto. En este caso yo lo tendría instalado de antes y para ejecutarlo podemos hacerlo con service
Tor Start. Bien, ahí ya nos lo ha ejecutado y podemos comprobar si realmente el servicio está funcionando con Tor Status. Bien, y ahí vemos que ya está funcionando el servicio. Si quisiera saber ahora mismo cuál es la dirección IP que tengo asignada, la última dirección por la cual estoy saliendo, la del nodo de salida, podría usar uso del comando torsox, ¿vale? Con torsox cool, que es un navegador de consola, podemos preguntar directamente a páginas como ifconfig.me cuál es la dirección IP que tengo ahora mismo, que estoy usando ahora mismo en mi circuito de la Rector. Ahí la tenemos. Esa es la dirección IP última por la que estoy saliendo actualmente. Si quiero ver realmente dónde está esta dirección IP, pues comandos como geoip lookup directamente podemos hacerlo. Lo consultamos y aquí ahora mismo me está diciendo por dónde estoy saliendo. Bien, aquí lo tenemos. Incluso el ASN al cual pertenece esa dirección IP. ¿Ok? Fácil. Por último, sobre la descarga alternativa. Como hemos dicho antes, muchas veces en determinados países pudiera ocurrir que esas dos direcciones para hacer la descarga pues estuvieran bloqueadas. Pues el proyecto Tor tiene lo que es llamado GetTor, que sería esta otra página. Bien, la tenemos aquí en gettor.torproject.org, en la cual pues nos proporcionan forma alternativa de descargarnos todo el browser. En este caso, la forma que nos ponen, antiguamente se podía hacer a través de Twitter. Desgraciadamente, a día de hoy, esta fórmula pues no funciona, pero sin embargo sí nos proporcionan la dirección gettor@torproject.org, en el cual tenemos que especificar el sistema operativo que estamos usando e incluso el idioma. Y directamente desde aquí pues, podremos hacer ese tipo de descarga. Ahora continuamos con dos partes también importantes, fundamentales de la propia Rector, como son los propios nodos o lo que son los bridges. Veremos realmente lo que es cada uno de ellos y cuáles son las diferencias entre ambos. En el caso de la Rector, los nodos son cada una de las máquinas que componen la propia red, a partir de la cual irá enrutado nuestro tráfico. Ahí vemos en el gráfico de la izquierda un ejemplo en el cual nosotros, en nuestro equipo, tenemos instalado lo que es, en este caso, el Tor Browser o una instancia de la propia Rector, y vemos cómo se crea lo que es el propio circuito. Por defecto, el circuito usa en sí tres nodos de la propia Rector. Tenemos el nodo de entrada, el entry node, el nodo intermedio y al final el nodo de salida. Y finalmente, tras esta comunicación, al final vamos a lo que es el servicio, en este caso es un servicio de la propia Surface Web que queremos al final visitar, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. En este caso, el nodo de entrada siempre va a saber cuál es nuestra dirección IP desde la cual nos conectamos, a no ser que pongamos otros medios para evitar esto. Tema también importante, y lo podemos ver en ese gráfico, es que la comunicación desde el nodo de salida a lo que es el destino va sin cifrar. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Si nosotros no ponemos los medios adecuados para que este trozo de comunicación vaya cifrada, usando, por ejemplo, una VPN o usando plugins como HTTPS Everywhere, se podría dar el caso de que se pudiera ennifar el tráfico a través de ese nodo de salida, en el caso de que en ese nodo pues, fuera un nodo malicioso que estuviera realizando este tipo de actividades. Esto es algo que siempre vamos a tener en cuenta. Este circuito se crea a partir de determinados ficheros que nuestro equipo se descarga en local en el momento que nos conectamos a la Rector. Bien, a partir de este fichero pues se crea de forma aleatoria ese circuito con estos tres nodos. Muy importante, los nodos de la Rector, cada uno de los nodos, la dirección IP es pública. Bien, es pública, a diferencia de los llamados servicios ocultos, en la cual la dirección IP es desconocida. Ahí vemos en el gráfico de la derecha un poco la representación de esto, de que al final los nodos
pueden estar en diferentes partes del mundo y lo que haremos es que nuestra comunicación vaya saltando de un lado hacia otro hasta llegar finalmente al destino. Hay que tener en cuenta que el destino realmente no conocerá nuestra dirección IP real, sino que la dirección IP que le llegará es la dirección IP del propio nodo de salida. Cada uno de estos nodos se le asigna una serie de banderas, una serie de flags que determinan qué tipo de nodo es. Ahí tenemos algunas de ellas, como lo que es la flags de autoridad, reservada a las autoridades de directorio. Tenemos algunas de ellas como la de exit para el nodo de salida, fast, war para el nodo de entrada, hsdir, que son las que contienen lo que es el propio Hidden Service Directory, lo que es la base de datos. Y tenemos otras como running, valid o h2d, que en este caso pues quedan un poco fuera del alcance. Bien, tenemos ahí en el gráfico de la derecha estadísticas obtenidas hace unos días del número total de routers, de estos relays, de estos nodos que existen a día de hoy. Como podemos ver ahí, son un total de 7.151, y si nos vamos un poquito más abajo vemos que en referencia a los nodos de salida el número asciende a 930, o sea, un 13%. Noticias como esta también se producen en el cual, en este caso, un usuario despliega un nodo de salida en la red Tor. Hay que decir lo siguiente: es bastante lícito colaborar con lo que es el propio proyecto, pero sin embargo se pueden dar casos como este, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si nosotros ponemos a disposición de la red un nodo de salida, al final todo lo que ocurra a través de ese nodo que al final nos pertenece, pues hay que tener en cuenta que se podría dar el caso que se producían al final algún tipo de actividad criminal, y evidentemente la dirección IP que queda logueada al final sería la nuestra. Entonces esto es una de las cosas que tendremos que tener en cuenta si alguna vez nos planteamos el despliegue de un nodo de salida que sea personal, que sea nuestro, ¿vale? Aquí tenemos algunos de los recursos interesantes que podemos encontrar a día de hoy sobre todos estos nodos. En la parte de arriba tenéis la parte de Atlas, ¿no? El Relay Search, en el cual nos proporciona información de cada uno de los nodos de la red. Información como el país en el que está localizado, tenemos información sobre la dirección IP que tiene asignada, el ancho de banda, cada una de las flags que tiene asignada ese nodo. Incluso se puede dar el caso, como vemos ahí, que algunos tienen incluso direcciones de IPv6. A la derecha tenemos primeramente el mapa de TorMap, también proporcionado por el Tor Project, donde también nos permite visualizar de una forma más cómoda dónde están localizados cada uno de estos nodos. Si quisiéramos obtener un listado con el cual pudiéramos trabajar, tenemos proyectos como Tor Status, en el cual directamente nos proporciona la posibilidad de descargarnos el listado tanto completo como también el listado solo de los nodos de salida. Eso lo veremos ahora en la parte práctica. Como último mapa, lo vemos en la parte inferior derecha, tenemos el llamado TorFlow, un mapa realmente bastante visual, bastante atractivo, solo que el único problema que tiene es que lleva bastante tiempo sin actualizar, ¿vale? Así que bueno, puede quedar un poco ahí interesante mostrarlo por lo visual que es, pero poco más, ¿bien? También indicaros que los nodos de la red Tor no solo lo podemos obtener de páginas como Tor Status, sino que también podemos obtener esa lista también desde nuestro propio equipo, y eso es lo que veremos en la parte práctica. Relacionado con los bridge son aquellos nodos que no están públicos. ¿Para qué? Por si estamos en un país que no permite la red Tor, la única forma al final de acceder a la red Tor será precisamente a través de estos bridge. Bien, ¿cómo podemos obtener los bridge? A día de hoy hay dos formas: directamente de la página BridgeDB, en la cual podemos obtenerlos, o en las últimas versiones de Tor también nos permite obtenerlos desde el propio navegador. Eso es algo que vamos a ver ahora. Primeramente, con el tema de los bridge, de BridgeDB, que lo tengo, si no me equivoco, por aquí.
Bien, aquí tenemos la página de BridgeDB, primero nos recomienda descargarlo de Tor Browser, que se supone que ya lo tenemos, y después directamente obtener los bridges. Desde aquí, bien, dame los bridges, y desde aquí ya lo tenemos, y solo nos tenemos que saltar lo que es el propio CAPTCHA, bien. Ahí. Bien. Y aquí lo tenemos. Aquí ya nos da acceso a esta información. Directamente para configurarlo, lo deberíamos de copiar. Y si ahora ejecutamos nuestro Tor Browser, que lo tengo por aquí, vamos a cargarlo. Bien. Aquí lo tenemos. Desde esta parte, en la parte de preferencias, tenemos un apartado especial que es el apartado de Tor. Y desde aquí, como podemos ver, está el apartado de puentes. Como dice bien aquí, los puentes te ayudan a acceder a la red Tor en lugares donde Tor está bloqueado. Desde aquí tenemos varias alternativas. Bien, podemos solicitar un puente a través de Tor Project, que es lo mismo que hemos hecho a través de BridgeDB, solo que lo vamos a hacer desde aquí. Incluso aquí también se conecta a BridgeDB. Será igual, no aparecerá el CAPTCHA. Lo rellenamos y al final nos va a dar la misma información, o en este caso que ya lo tenemos, directamente lo podemos pegar desde aquí. Bien, y ya tenemos aquí la información para poder ser usada. Así de sencillo es hacer uso de estos. Volvemos a la presentación. Como bien he dicho antes, al final los nodos, las direcciones son públicas, ¿bien? Y nunca lo deberemos de relacionar o equivocarnos con que los hidden service al final el origen es oculto. Hay que tener en cuenta que son dos cosas completamente distintas, ¿vale? Incluso podemos ver aquí uno de esos nodos en los cuales si usamos la dirección IP, muchos de ellos incluso nos advierten, nos informan de que esa dirección IP pertenece a un nodo de salida de Tor, ¿no? Si hacéis la prueba con muchos de estos nodos de salida, realmente os va a aparecer esta misma página advirtiendo de que se está usando precisamente para eso, ¿no? Y a partir de aquí vamos a la parte práctica. En esta parte práctica vamos a ver un poco la página de Tor Status, vamos a ver cómo obtener los nodos desde la propia consola, veremos los mapas de Tor Map y los mapas de Tor Flow, veremos la página de Tor Metrics, las métricas de Tor, la cual nos proporciona información súper valiosa para nuestras investigaciones, y por último vamos a hacer la creación de un circuito personalizado. Bien he dicho antes que cuando arrancamos lo que es el Tor Browser nos da un circuito aleatorio, pero nosotros también vamos a poder generar un circuito customizado para nosotros, y eso es lo que veremos en este apartado. Comenzamos con el primero de los servicios que hemos comentado antes, en este caso en el servicio de Tor Status. Bien, aquí tenemos la dirección. ¿Va? Como bien podemos ver, en este momento me está identificando mi dirección IP real porque no estoy a través de Tor. Para acceder a este servicio a través de la propia red Tor, como servicio Onion, pues tenemos estas dos direcciones. Aquí tenemos la dirección V2 y aquí tenemos la dirección V3 para acceder desde la propia red Tor. Bien. ¿Qué es lo que nos permite esta página? Bien, de las cosas más interesantes tenemos, por ejemplo, estadísticas de la propia red. Tenemos aquí un poco el gráfico, como hemos visto antes, referente al número de nodos que existen a día de hoy. En este caso, el número total lo tenemos aquí, son 6.837, que es el número que especifica a día de hoy. Pero con respecto a nodos de salida, tenemos 1.166. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos puede proporcionar esta web? Bien, como podemos ver aquí, en este gráfico, tenemos aquí cada uno de los nombres de los nodos, el ancho de banda, el tiempo que lleva activo, el nombre del hostname y su dirección IP, cada una de las flags, que la podéis ver aquí, ¿vale? Un poco de lo que hemos visto antes. Mirad, aquí tenemos las flags de nodo de salida y después los puertos que actualmente están usando. ¿Cómo nos podemos descargar todo este listado? Pues lo tenemos aquí, ¿bien? Tenemos aquí este listado de todos los nodos de la red Tor, ¿vale? ¿Qué es esto?
Si lo abrimos, le echamos un vistazo. Bien, aquí en este caso tenemos todas las direcciones IP de esos nodos. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos este, que al final este nos proporciona realmente la misma información que vemos en pantalla, ¿eh? El nombre del router, el país que está usando, el ancho de banda. Bien, aquí está toda la información completa en formato CSV. Sin embargo, también podemos descargar, también nos permite descargar solo aquellos que hacen referencia a los nodos de salida de la red Tor, y lo tenemos directamente desde aquí. Bien, ¿ok? Aquí ya tenemos todas las direcciones IP de esos nodos de salida. Como digo, información bastante interesante a la hora de realizar nosotros pues, nuestras propias investigaciones. Pero como bien os decía antes, no es necesario hacer uso de estas páginas para obtener ese listado de nombres de nodos y de direcciones IP, incluso del ancho de banda, sino que lo podemos obtener directamente desde nuestro propio equipo en el cual tenemos instalado Tor. Bien, nos vamos a ir a una consola. En este caso, en mi distribución, esta información está en la siguiente ruta, es en root, directorio Tor, bien, y aquí tenemos todos estos ficheros. En este caso, el fichero para obtener esta información ese es el Cached Microdesk Consensus, bien. Si lo abrimos, lo tenemos ahí, bien, tenemos aquí un montón de información, ¿vale? Sí, de estos nodos. ¿Cómo podemos obtener la información de cada uno de los relays? Pues directamente, en este caso, simplemente podemos grepearlo con una R aquí, y aquí tenemos cada uno de estos nodos. Bien, aquí lo veis, ¿bien? Lo tenéis todo aquí, el nombre, ¿va? Y aquí tenéis lo que es la dirección IP. Como veis, es bastante sencillo obtener este tipo de información. Bien, aquí la tenéis todo. ¿Ok? En su momento también me creé un pequeño script que me permitía tener una visión un poco similar a la que nos proporcionaba la página de Tor Status. Directamente, mirar y hacer cosas como esta, con esta información obtenida. Le damos unos segundos, he sacado un top 20 de aquellos nodos con un mayor ancho de banda. Bien, vamos a dar unos segundos para que cargue. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Voy a dar a achicarlo un poquito. Ahí lo tenemos, ¿bien? Lo que es el nombre del propio nodo, la dirección IP, el ancho de banda y en este caso el país donde está localizado. Es bastante curioso, como podéis ver aquí, que dentro del top 20 todos los nodos más rápidos están en Francia y están en Alemania. Bueno, aquí hay algunos de United Kingdom y también aquí, ¿vale? Como podéis ver, los nodos más rápidos al final se distribuyen entre 3 países, ¿vale? Como bien podéis ver aquí. Continuamos con la parte práctica, en este caso vamos a ver los mapas, el Tor Map y el Tor Flow. Directamente ya lo tengo cargado por aquí. Este es el que proporciona Tor Project, ¿vale? Así lo tenemos aquí la dirección. Y un poco, como he dicho antes, un poco la representación de dónde están localizados cada uno de esos nodos. Como podéis ver, directamente si nos colocamos aquí, hacemos clic, pues nos da toda la información referente a ello. La dirección IP, la dirección IPv6 en caso de que la tenga, ¿vale? El ancho de banda, las flags que tiene asignadas, desde cuándo lleva encendido, la dirección de contacto, ¿vale? Las políticas de lo que permite ese nodo, ¿bien? El país, incluso la versión de Tor que está usando en este momento, ¿bien? Como digo, un recurso también bastante interesante, sobre todo más visual. Pero como bien os he comentado, el más visual sería en este caso TorFlow, ¿vale? Un poco también haciendo uso de toda la información que le proporciona las propias métricas de la red Tor. Y al final pues han generado este tipo de gráficos. Pero como podéis ver aquí, este gráfico, la información, pues parece ser que termina en el año 2015. Así que bueno, hay que tener en cuenta que esta información al final pues no está actualizada y puede diferir bastante de los datos que se pueden estar procesando a día de hoy. Bien. Dos páginas también interesantes, sobre todo la de la página de las métricas de Tor. Como he comentado, una página donde podemos obtener muchísima información que nos puede ayudar en nuestras investigaciones. Nos vamos aquí y ya la tenemos cargada. Bien, aquí lo tenemos, referente a usuarios, a servidores, a tráfico, a performance, a los servicios Onion, que antes ya lo hemos visto, ¿no? Antes hemos visto un poco cómo sacar la información de los dominios Onion que existen a día de hoy en versión 2.
con referencia también a los usuarios que están usando la red. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, usuarios que están conectados directamente, un poco las gráficas. Aquí hay un apartado que me gusta a mí bastante, que es el apartado, si no me equivoco, está en la parte de servers, aquí un poco la gráfica que nos muestra tanto los relays, cada uno de los nodos, como los bridge, ¿vale? Como podéis ver, el número de bridge al final es bastante inferior al número de relay, de nodos que existen en el rector. Pero aquí me gusta hacer hincapié en esta parte, ¿vale? En este tipo de gráfico, el cual nos permite ver de una forma bastante visual dónde están localizados cada uno de esos nodos, organizándolos por ASN. Bien, aquí lo tenemos por sistema autónomo y también te lo tenemos por países. Lo podemos hacer con todos los nodos o solo con los nodos de salida. Si queremos ver los nodos de salida por sistema autónomo, directamente nos vamos a esta parte y aquí lo tenemos. Bien, lo podéis ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, VH, Joshua Peter, este no lo conozco, bien. Aquí lo tenéis online SaaS, ¿vale? Mostrando en este gráfico un poco, pues, cuáles son esos ASN que están a día de hoy poniendo a disposición el nodo de salida. Según esto, hay un total de 224, ¿vale? De sistemas autónomos, ¿vale? De los cuales aquí ahora mismo solo se muestran 1030 visibles. Pero no es el único que hay, sino que también lo podemos hacer por países. ¿Cuál es el país? Lo tenemos claro aquí, que tiene más nodos de salida. En este caso tenemos Alemania. Bien, tenemos Alemania, tenemos Estados Unidos, Netherlands, tenemos Francia, ¿vale? Y aquí directamente ya podemos ver ese tipo de información. Lo mismo si lo hacemos con todos los nodos que existen. Si lo hacemos por sistema autónomo, vamos a ver cuál ASN es el que tiene más nodos de Tor. Aquí creo que algunos se distinguen sobre los otros. En este caso vamos a ver, aquí lo tenemos, Hefner Online, tenemos OVH y tenemos Online SaaS. Y aquí hay alguno más, ¿vale? Esto también lo hemos comentado. Al final estos son esos nodos, esos ASN que tienen más nodos de la rector. Si nos vamos por país, vamos a ver qué país tiene más nodos. Creo que está claro, ¿no? En este caso es Alemania. Tenemos Alemania, tenemos Francia, Estados Unidos, Netherlands, bien. ¿De acuerdo? Yo creo que hay información bastante interesante, sobre todo para eso, para saber realmente dónde están localizados todos estos nodos de la rector. Vamos. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver cómo podemos crear, lo hemos comentado antes, cómo podemos crear un circuito personalizado, ¿bien? En el caso de que por algún casual, pues, necesitáramos crear este tipo de circuito. En este caso vamos a ver cómo hacer la creación de un circuito personalizado por nosotros mismos. Para ello necesitamos hacer uso del fichero tor.rc. Normalmente el fichero tor.rc está en etc/tor.rc, bien, pero en este caso, dependiendo de la distribución que estemos usando, pues la localización puede ser otra. En mi caso voy a usar el mando locate y voy a buscar tor.rc, ¿vale? Para ver dónde está localizado. En este caso, en mi caso, en lo que es la propia Parrot, este fichero lo tengo que modificar desde lo que es esta ruta. Bien, directamente nos vamos aquí, vamos a cd y lo tengo aquí, bien, lo podemos ver que este fichero lo tenemos aquí y es realmente el que vamos a modificar, ¿vale? Vamos a tor.rc y aquí lo tenemos. En este caso ya tengo yo configurado ese circuito, pero voy a enseñar cómo se hace. Para seleccionar un nodo de entrada, directamente tenemos que usar entry nodes y entre llaves tenemos que poner el país que vamos a usar, como bien podemos ver aquí, ¿vale? Lo mismo con el nodo intermedio, que está en esta parte, lo que es middle nodes, y entre paréntesis lo que es el país que queremos usar. Y exactamente lo mismo con el nodo de salida, con exit nodes, ¿bien? Evidentemente existen otro tipo de configuraciones alternativas que ahora vamos a ver. En el caso de que queramos usar este circuito de forma estricta, tenemos que poner strict node 1. Bien, con esto obligamos a que se genere ese circuito sí o sí. En el caso de que no se pueda generar, evidentemente nuestro Tor browser pues no va a ser capaz de navegar.
¿De dónde podemos sacar este listado de países? En este caso, tengo aquí una de las tantas páginas. En este caso, si buscamos en Google por Tor Country Codes, podemos encontrar esta web en la cual nos da ese listado completo de códigos de país, que ahí lo podemos ver. Bien, ahí tenemos todos los países que podemos seleccionar, ¿vale? Otro tipo de configuraciones, aquí la tenemos en esta web, lo voy a agrandar un poquito. Bien. Podemos poner uno o varios países. En el que he puesto antes, en lo que es la consola, os he enseñado que aquí en mi caso he puesto solo un país, pero también podemos hacer uso de varios. ¿Cómo? Directamente poner el país entre y todos los restos de países que queramos poner, ¿vale? Eso podemos hacerlo tanto con los nodos de salida, intermedios, como los de entrada. También hay otra forma de hacer justamente lo contrario, excluir los nodos de salida de un país concreto. En este caso usamos exclude exit node, ¿bien? Esta es la que podríamos usar. O si queremos al final bloquear cualquier nodo de un país en concreto, sería con exclude nodes, ¿vale? Y el país o los países que queramos agregar. De esta forma tan sencilla es como nosotros finalmente lo podemos ver, en este caso, en mi configuración. Si voy y cargo Tor Browser, vamos a dejar cargarlo. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver, google.es, por ejemplo. Aquí en la parte superior podemos ver realmente ese circuito, lo tenemos aquí, ¿vale? Este navegador, Italia, España y España, que coincide al final con la configuración que tenemos, ¿vale? Nodo de entrada Italia, nodo de salida España, nodo intermedio España. Y como podéis ver, pues eso se cumple y en este momento ya estamos usando ese circuito personalizado. Ahora continuamos con la última parte de este módulo. En este caso vamos a tratar sobre los bien conocidos servicios ocultos, que ya lo hemos nombrado varias veces a lo largo de esta presentación. Pero antes me gustaría hacer una distinción entre lo que es una red in-proxy, una red out-proxy. Al final, Tor es una red tanto in-proxy o out-proxy. ¿Por qué? Porque con Tor podemos usar su infraestructura para, a través de ella, usar la privacidad y el anonimato que nos proporciona para poder visitar sitios, por ejemplo, de la Surface Web, por eso es out-proxy, podemos salir a través de ella, y también es in-proxy porque nos permite hacer uso de los propios servicios, en este caso los hidden service, que están dentro de la propia red Tor. También lo hemos nombrado antes, que al final la extensión, mejor dicho, .onion, fue proporcionada por la ICANN al Tor Project para hacer un uso especial de este dominio. Ahí en la parte inferior tenemos los dos formatos que tenemos a día de hoy para estas direcciones. El primero de ellos, el más largo, lo que se llama la dirección de versión V3, y la de abajo es la versión V2. Tanto una como otra se puede usar a día de hoy de forma completamente... se puede usar, vamos, básicamente las dos a la vez, ¿no? Hay incluso sitios, como hemos dicho antes, el de Tor Status, que incluso posee una dirección de una y de otra. También lo hemos comentado antes que, aunque siempre se le llama Dark Web, pero sin embargo hay otros servicios, pero sin embargo no hacemos referencia a esos servicios como Dark FTP o Dark SSH o Dark IRC o Dark CMTP y Dark junto a cualquier otro protocolo, sino que siempre, pues bueno, se generaliza y se suele hacer uso del concepto Dark Web, aunque bueno, puede ser, como hemos dicho, cualquier otro tipo de servicio. Un poco el funcionamiento a nivel interno un poco distinto, ¿no? Al final ahí veis el circuito que se establece de lo que es el propio cliente hasta al final el hidden service. Al final se establece un punto central en el cual se hace esa comunicación, ¿no? Ahí podéis ver el circuito en la parte inferior. Al final usa un nodo world, un world middle y después el punto intermedio este que comentamos, el render bois, y el onion también, al contrario, mediante un nodo war y dos nodos middle, para al final establecer esa comunicación entre lo que es el propio cliente, en este caso Tor Browser, y lo que es el servicio oculto.
A día de hoy podemos encontrar algunas páginas como esta, tanto páginas como Amnia o páginas como Dark Search, la cual nos proporciona unos buscadores de información en estos servicios ocultos. Existían algunos más como Fresh Onion o la página de Daniel Hosting. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos servicios pues son bastante volátiles y en el caso de Fresh Onion, por ejemplo, pues no han durado mucho. La importancia de páginas como Fresh Onion es que no solo ofrecía estos servicios, estos dominios .onion, sino que también mostraba información incluso sobre los puertos que tenían abiertos, mostrando pues, los diferentes servicios que tenían expuestos. Desgraciadamente, a día de hoy, páginas como Fresh Onion o Daniel Hosting no están operativas. Sin embargo, a día de hoy pues, seguimos teniendo Amnia y Dark Search para este tipo de búsquedas. También tenemos páginas interesantes, aquí ya referido más bien al tema de market oscuro, los llamados dark market. Tenemos páginas como Darkface, en la cual esta gente lo que hace es una recopilación de todo tipo de market que se pueden encontrar en la Red Store. No es ninguna sorpresa a día de hoy decir todo el tipo de productos ilegales que se pueden encontrar en este tipo de tiendas, como credenciales para RDP expuestos, o venta de servicios de DDoS, o temas de ransomware as a service, o otra serie de servicios que solo podemos encontrar en este tipo de market. Aquí, referente a las tipologías de ciberdelitos que se pueden realizar, he hecho un poco la recopilación de aquellos más conocidos, tanto temas como abuso sexual infantil, que ya lo tenemos conocido, temas de venta de armas, temas de venta de malware, falsificación documental, falsificación de moneda, venta de droga, paneles de pago de ransomware, temas de filtraciones, temas de carding, temas de venta de productos robados, venta de productos de farmacia, propaganda yihadista, temas de doxing o incluso parece ser que hay algunos servicios por ahí que dicen de temas de sicario y también relacionados con el blanqueo de dinero. Este gráfico es de una investigación que realizó Carlos Loureiro, la cual me ha proporcionado los datos para poder mostrarlo aquí, en el cual pues también sale un poco estadística de toda esta información que os estoy comentando. En el último gráfico, en el gráfico de la derecha, podéis ver un poco la clasificación que Carlos Loureiro ha hecho con respecto a toda esta información que él ha obtenido, ¿no? Temas de, como hemos dicho, relacionados también con el gráfico de antes, de toma de drogas, temas de yihadismo, relacionados con explosivos, temas de liberación animal, pedofilia, anarquismo, ciberarma, arma y falsificación, ¿vale? Y llegado a este punto, vamos a ir a las últimas prácticas. Vamos a ver un recurso bastante interesante, que es el Dark Map. Este proyecto lo que hace es recopilar direcciones ONIO, lo que hacen captura a la página de index y crean un gran mapa con todas esas capturas y las relaciones establecidas entre sí. También veremos un poquito de este buscador de Amnia, veremos también Dark Search y por último veremos una herramienta bastante útil que nos sirve a la hora de desplegar tanto nuestros nodos como nuestros servicios ocultos, que es la herramienta Nix, para la cual hay que tener bien configurado lo que es el fichero TorRC con el puerto de control abierto para poder acceder directamente a esta consola. Empezamos por el recurso que Hyperion Grey nos proporciona para poder ver todos esos servicios ocultos que ellos tienen indexados en forma de un gran gráfico, el llamado Dark Web Map. En esta página, como podéis ver aquí, dentro de hyperiongrey.com, tenéis el Dark Web Map. En la parte inferior, lo tenemos aquí, bien, directamente solo lo tenemos que cargar, lo vamos a poner a pantalla completa, bien, y aquí lo tenemos, bien, un poco podemos ver incluso cómo están relacionados cada una de estas capturas que ellos tienen. Directamente lo que podemos hacer es ir acercándonos para ver un poco el contenido que ellos tienen indexado. Bien, aquí te podemos ver, ¿ok? Podemos ver aquí muchas páginas como estas, ¿vale? En el cual pues, ahí tenemos, por ejemplo, la red de base de datos y después otros servicios, vamos a echar un vistazo. Aquí también están relacionados. Bien.
Vamos a ver si por aquí vemos alguna tienda. Bien, aquí temas relacionados con drogas, cannabis, bien. Bueno, aquí tenemos una página relacionada con la llamada Rep Room. No sabemos si realmente esto será real o no. Bien, aquí vemos que tiene bastantes clones publicados. También vemos contenido que, bueno, bastante absurdo. Vamos a ver. A ver esta, por ejemplo. Relacionados con temas de carding, ¿vale? Aquí tenemos Mastercard, Visa, bien. También con el tema de compra de productos. Aquí tenemos compra de productos de Apple, de compra de productos de Samsung. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí también relacionados con productos de Apple. Tenemos otro tipo de información relacionada con temas de foros. Aquí incluso tenemos uno del tema de hosting, el cual se paga con Bitcoin. Bien. Aquí otro tipo de producto, no sé realmente, Camagra. ¿No? Páginas relacionadas con temas de Bitcoin. Esta página también es bastante interesante, es un directorio de direcciones que tienen indexadas, bien. Este otro buscador que está dentro de la propia Rector. Bien, aquí tenemos otro relacionado con todo tipo de venta, no sé realmente de qué. Cars, PayPal, Western Union y todos sus clones. Bien, como veis, hay un recurso bastante interesante un poco para saber lo que se mueve dentro de la propia Rector sin ni siquiera entrar en la Rector, ¿vale? Directamente de lo que es la página del mapa de Hyperion Grey, ¿bien? Nos salimos de aquí y vamos a ir a la siguiente. Vamos a ver lo que es la página de Amnia, que antes la hemos nombrado, la tenemos por aquí, el buscador de Amnia, que también, como podéis ver, tiene, además de la dirección en la web superficial, también tiene esta, que es la dirección Onion. En este caso, ¿qué podemos buscar? Por ejemplo, vamos a poner drogas, ¿vale? Vamos a ver qué resultados nos da con respecto a búsqueda de drogas. A ver si nos funciona. Ahí está. Bien. Y aquí tenemos el contenido que según ellos pues tienen indexado. Ver, aquí hay una parte también de estadística. No sé si se podrá. Bien, aquí un poco también el gráfico de toda la información que ellos van también recopilando, bien, las relaciones entre estos dominios. Bien, aquí, como digo, están todos la información relacionada que ellos tienen de los onions que ellos tienen indexados. Como veis, es bastante completo. Punto interesante de Amnia, que podemos obtener el listado de los onions que ellos tienen directamente en esta dirección. Si nos vamos aquí y ponemos amnia.fi/onions, podemos hacer una recopilación de los onions que ellos tienen. Lo tenemos aquí. Bien. Esta lista es bastante interesante, sobre todo a la hora de realizar investigaciones. Directamente descargamos esta lista y la podemos tratar. Bien. Como recurso, como digo, es bastante interesante. Otra de las páginas que tenemos para hacer esta búsqueda tenemos Dark Search. Lo interesante de Dark Search es que no solo nos permite hacer las búsquedas, sino que además nos enlaza directamente con la página web haciendo uso de los llamados Tor2Web, con lo cual no tendremos necesidad de hacer uso de Tor Browser. Si volvemos a buscar drogas, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, este resultado, y como veis aquí la dirección es .onion.link. Esto, como digo, nos permitirá acceder a ese dominio Onion
sin necesidad de usar el Tor browser, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, no nos proporciona privacidad y anonimato a la hora de visitar el sitio web. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Como decía, además nos permite hacer otro tipo de búsqueda a través de lo que es su propia API, que lo tenemos aquí. Tenemos disponible la API, aquí tenemos la documentación, con la cual pues podremos hacer este tipo de búsqueda y que nos devuelva la respuesta en formato JSON, ¿vale? Lo tenemos aquí, directamente podemos hacerlo directamente con esto. Y como digo, esto es bastante interesante, sobre todo para poder después tratar ese tipo de información. Bien, es la otra alternativa que nos proporciona Dark Search. Como digo, a día de hoy, pues estos son dos de los más destacados buscadores que tenemos de direcciones Onion. Posiblemente en breve salga otro o no, pero bueno, estos son ahora mismo los que tenemos disponibles. Y como último punto, ya para terminar, lo que es la consola Nix, que como antes comentaba, nos permite hacer una configuración completa de la instancia de Tor. Podemos configurarlo al final como un relay más, como un nodo más dentro del rector, de entrada, de salida, intermedio, o incluso configurar desde ahí lo que son los servicios ocultos. En este caso, directamente con introducir el comando Nix, ya estaríamos dentro de la propia consola, la cual nos muestra el tráfico de nuestro servicio oculto si lo tuviéramos desplegado, ¿vale? Un poco para ver el tráfico que nos llega. Aquí tenemos todas las posibilidades de conexión que nos permite nuestra instancia, ¿vale? Lo tenemos aquí todo por si queremos configurarlo. Aquí tenemos el fichero tor.rc, que como antes he dicho, es el que nos permite la configuración al final de nuestra instancia. Y tenemos aquí pues toda la información necesaria para poder hacer esta configuración. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo configurar lo que es el propio servicio oculto, ¿vale? La información de cómo se configura el servicio oculto está aquí, incluso cómo se configura cada uno de los relays, ¿bien? Aquí es donde sería ese tipo de configuraciones. Y al final aquí tenemos lo que es el intérprete, que también nos permite interactuar con la propia instancia. La verdad es que es una herramienta bastante interesante para sacar todo el potencial de lo que es la instancia de Tor que pretendemos desplegar. Ya solo nos queda, después de toda esta información, pues despedirme, dar las gracias y a todas por vuestra atención. Espero que sigáis disfrutando de esta extraordinaria formación que es el Cyberworld Academy. Y bueno, esperemos que el año que viene esta situación de contingencia que a día de hoy nos afecta, pues finalice y podamos realizar esto nuevamente en la Escuela de Policía de Ávila. Así que sin más me despido de todos. Muchas gracias por vuestra atención.